La práctica del ingeniero Tomás John Wong como pintor ha expuesto en Cuba, Brasil, Estados Unidos, Dubái y México. Participa en el libro de Tolvaneras de Palabras con una serie de poemas. En esta ocasión, nos brinda la conferencia con la que participa el tema de antropología y paleontología de San Pedro, Coahuila. Ingeniero Tomás John Wong, bienvenido. Gracias. Lo voy a quitar bajo mi responsabilidad. Nada, hola. Pues el tema con el que les voy a ahora sí. El tema que les voy a platicar es sobre antropología y paleontología de San Pedro de las Colonias. San Pedro de las Colonias, como decía mi compañero Hugo Núñez, es rico en todo. En su historia, sobre la revolución, sobre, en este caso, mi tema, sobre paleontología, sobre antropología, aunque los primeros habitantes que vinieron se puede decir de Asia, ya entraron por el estrecho de Bering. Ahí en el estrecho de Bering, ¿verdad?, se empezaron a venir todas las culturas. En este caso, cuando llegaron aquí en estas culturas al norte de México, tenemos la cultura de los chichimecas. Los chichimecas, en general, el nombre se le llama así a los antiguos del norte, que significa los bárbaros del norte. Pues como decía mi compañero, ya estuvo platicando muchas cosas. Así es, para hablar un poquito sobre la historia en este caso de San Pedro, nos vamos hacia principios, hacia cuando era esto un continente grande llamado Pangea, ¿verdad? Que ya después se fue fracturando ese continente gigantesco para después formar ciertas penínsulas. En este caso la que nos interesa es la península de Coahuila, llamada así porque era una forma de, se puede decir, como la península de Yucatán o la de Baja California, ¿verdad? Más bien como la de Baja California, donde vemos que tiene entradas, y ahí teníamos un mar poco profundo llamado Mar de Tetis. Por el otro lado estaba un mar mucho más grande que era la Falacia. Pero el Mar de Tetis, que es el que nos interesa, ahí estuvieron los grandes, no grandes, más bien medianos dinosaurios, en este caso animales marinos, ¿verdad? Los animales marinos no podemos decir porque era un mar poco profundo que estuvieron aquí en nuestra región, y esos, pues me imagino que no tenían la capacidad como para estuviera un megalodón, o sea, un tiburón blanco grande de esa época, o un mesosaurio, ¿verdad? Más bien eran tiburones pequeños. Por ejemplo, aquí hemos encontrado en esta región, ahí la Jococa, que está aquí hacia noreste de San Pedro, y ahí en ese cerrito eran, como decía mi compañero Hugo, eran como ciertas islas, y ahí se formaban se formaban ahí, como desde cuando se vino ya la decadencia y que se empezó a secar el mar, y ahí se quedaron los fósiles. Compañero, si me pasas ese, por ejemplo, ahí hablando de ese verano, aquí tenemos un fósil de la Jococa, aquí tenemos un colmillo de Scaparinchus especie, una especie que era muy popular aquí en nuestra región. Ahí lo podemos encontrar. Desafortunadamente el saqueo pasa en nuestra región, y pues ya ahorita lamentablemente pues han desaparecido muchos de estos. Hablando un poquito más sobre en este caso en la era mesozoica, que es la que más nos trae, podemos hablar en este caso de la era en el periodo Cretácico, que son aproximadamente 60-65 millones de años.
En el Cretácico, la importancia de los fósiles que se han encontrado aquí, los fósiles como anémonas o amenitas, también quiero decirles que antes de seguir por ahí, que hay de disculpar que a veces se me va la onda, es la vejez, ¿verdad? Entonces, bueno, pues iba a hablar sobre, en este caso, el Cretácico. Ya me acordé. Los principales fósiles, los más antiguos que hay aquí en la región y que se han encontrado en la península de Coahuila, son los del Pérmico. En este caso, esos fósiles del Pérmico los podemos encontrar un poquito más hacia el norte, que está Margaritas del Norte, también acá por el lado que podemos llamar esa zona del silencio, ¿verdad? Que está más al noroeste de San Pedro. Ahí también podemos encontrar fósiles del Pérmico, que es un poquito más antiguo, se puede decir como de 200 millones aproximadamente. El Pérmico ya pertenece un poquito a la era paleozoica, de los últimos en este caso. Para entrar a la era mesozoica es cuando ya entramos en este caso, al que estoy hablando de dinosaurios, el Triásico, ¿cómo se llama Jurásico. Jurásico, exactamente, el Jurásico, ¿verdad? Y luego ya sigue el Cretácico. Entonces ahí es donde está la principal fuente de fósiles del Pérmico en la península. Voy a hablarles un poquito de la península de Coahuila porque esto es muy importante para en este caso es muy importante para nuestra región, porque como era una península, esta península venía desde Estados Unidos, y una cosa increíble, por aquí cerca de, como digo, pasaba, ¿verdad? Y más o menos estaba, hago cuenta que era como una islota grandota y llegaba aquí a Arteaga, Paredón, ¿verdad? Y por eso ahí en Arteaga, si se fijan, se han encontrado grandes fósiles. En este caso han encontrado picos de pato, que por eso creo ahí que tenemos el primer lugar de ese fósil entero, que lo encontraron ahí cerca de General Cepeda, ¿verdad? Entonces es la importancia de los fósiles del Pérmico. Ya viniéndonos un poquito más, lamentablemente nuestros animales marinos fueron muriendo porque se fue secando el mar de Tetis, ¿verdad? Y el mar de Tetis aquí estuvo en la región aproximadamente hasta los últimos 15 millones de años. Si nos ponemos a ver la terminación en este caso de los dinosaurios fue hipotéticamente o teóricamente por el meteorito que llegó a Chinchulú, algo así, Chinchulú, ahí en Yucatán, y eso fue hace 65 millones, después terminó, pero el mar de Tetis estuvo aquí todavía hace 15 millones. Entonces me imagino que era un lugar muy desolado, muy tétrico, que olía a muerte. Viniéndonos un poquito y terminando con la cuestión de hacer eras geológicas de aquí y la importancia aquí en la región, venimos a la historia de antropología. En este caso, los primeros habitantes aquí eran indígenas, como dije, los chichimecas, eran bárbaros, eran sujetos altos. Según esto cuentan que eran parecidos, no eran muy feos, no eran grotescos, ¿verdad? Eran altos, así contaban los frailes en los escritos que tenemos, que se llaman las anuas, ¿verdad? Ahí es lo único que tenemos y de base, porque en este caso los franciscanos y jesuitas que vinieron aquí a la laguna son los que nos han estado, como quien dice, documentando sobre estas personas. Cuando vienen, el primer lugar donde llegan los primeros pobladores blancos, en este caso, es a Cuencamé. Y en este caso, ahí Nathan, en este caso, el señor Lewis Carroll, él es el primero que escribe en Estados Unidos, parece que en 1936, hay varios libros, lamentablemente los gringos siempre nos van adelante, y escribe sobre esto, los primeros indígenas que estuvieron aquí. Para el año 1500
1560, 1530, 1560, ya empiezan a venir los primeros padres, en este caso jesuitas, ¿verdad? Ellos en este caso, viene el padre Espinireda. Él es el primero que llega aquí con los indígenas, para que ya después lleguen en este caso otros padres jesuitas, como eran, que estaba hablando ahorita mi compañero, Fray Agustín, Juan Agustín de Espinosa, el cual ahorita lo voy a mencionar, y también otro padre que también empiezan a incursionar acá hacia la laguna, porque les recuerdo que estaban los primeros vestigios en este caso indígenas con blancos, fue en Cuencamé. Cuencamé también es un poblado o una población que tiene mucha historia, por eso. Entonces, cuando ya, como decía Hugo, que les dicen que ya acá hacia el norte hay o hacia el oriente, donde sale el sol, hay una laguna que le llaman la laguna de Copala. Esa laguna, se empiezan a venir los sacerdotes, en este caso Fray Agustín de Espinosa y Francisco Ramírez. Ellos dos fueron los primeros que empiezan a incursionar aquí. Habla el padre Agustín de Espinosa en su escrito, donde él manda las almas, manda decir a la iglesia que está muy difícil aquí la región, en este caso San Pedro, porque sus aguas son pestilentes. O sea, me imagino porque llegaba cuando no corría, se estancaba, entonces eran pestilentes. Y también habla sobre la alimentación, en este caso, de los indígenas, que les vamos a llamar irritilas. Tenían varios nombres: laguneros, salineros, y había otras naciones como cabezas, muaxas, algo así. Está un poquillo difícil su nombre, pero queda así datado como irritilas, y así es como generalmente se conoce aquí a la nación principal que habitó, en este caso aquí la laguna. Ellos se alimentaban, en este caso, como dijo Hugo, de peces, ¿verdad? De la caza. Eran seminómadas y a veces nómadas, nunca dormían casi en el mismo lugar, así contaba el padre. Y cuando escribe Agustín de Espinosa, escribe allá, en este caso a Guadalajara, que es donde estaba la diócesis, escribe que era muy difícil, ¿verdad? Como decía, era muy difícil porque había tanta inseguridad, y había la incertidumbre de que a veces pues no había que comer, y a veces había enfermedades. Utilizaban mucho el mezquite, ¿verdad?, para la alimentación también. Por eso mucha gente que era el mezquite, ¿verdad? En este caso, Fray Agustín de Espinosa muere joven, muere a los 37 años, ¿verdad? Y entonces pues no nos da mucho tiempo de haberlo disfrutado. Otra cosa que quiero comentar es que Fray Agustín de Espinosa, siendo sacerdote, él funda lo que es San Pedro. Así se llamó San Pedro, no el que estamos aquí actualmente en esto, sino el primer San Pedro que estuvo a orillas del Cerro Santiago. Le llamaban también San Pedro de la Laguna, ¿verdad? Eso fue en 1598. Paralelo, como decía Hugo, paralelo con la fundación de Parras, ¿verdad? Entonces, ya después, más adelante, muere, y en esa época, más o menos en 1602, por ahí, que muere Agustín Espinosa. También, no sé, sería coincidencia total, llega aquí el obispo de la diócesis de Guadalajara, y manda otra carta donde habla cómo eran los indígenas de nuestra región, en este caso de Tiquillas, ¿verdad? Ahí es donde tenemos las primeras cosas que menciona el obispo Mota. Es muy fácil de acordarse, el obispo Mota, para en un momento dado donde hace la escrito y cómo eran los indígenas de este poblado. Bueno, yéndonos un poco más con antropología y paleontología, en este caso traigo detalles donde ya lo mostré, donde traigo un molar de mamut, ¿verdad? Donde fue encontrado en la Jococa. ¿Qué quiere decir? Que si fue encontrado por ahí, quiere decir que ahí era un lugar
bueno para la alimentación, en este caso de los herbívoros, grandes herbívoros como mamut. La pieza esta que le voy a mostrar también es una pieza para caza mediana a grande, aunque aquí es un cuchillo, lo utilizaban ya sea para como cuchillo o lo utilizaban también para lanzar como el atla, que era un lanzador de flechas, se puede decir, con el cual mataban a los mamut o a los bisontes. También aquí hubo bisontes. Hay diferentes, estos chuzos están clasificados. Traje porque es uno de la región y es un chuzo llamado charcos. ¿Por qué llamado charcos? Porque esta clasificación igualmente lo hicieron los gringos y llamaron charcos por charcos de risa. Los que viven hacia el norte, allá por Chávez, saben que Charcos es un poblado que todavía existe y así se llama. Y así fue clasificado Charcos, que si se fijan, tiene una colita y aquí una hendidura, ¿verdad? Y por eso se le llama. Todos los chuzos tienen su clasificación. Tenemos chuzos, por ejemplo, que son los más antiguos de aquí, que son los clovis, ¿verdad? Los clovis es un nombre que se le llamó así, les clasificó así al chuzo ese porque se descubrió en Clovis, Nuevo México. Estaba en un bisonte o un mamut, estaba enterrado en un costillar, ¿verdad? Y por eso se le bautizó. Entonces, así como le bautizaron aquí el nombre de Charcos, a ese Clovis se le puso así por el nombre de la ciudad. Hay una infinidad de nombres. Podemos decir que los chuzos que más en general hay aquí en la región son los toya, ¿verdad? Que esas son las pajareras que utilizan con arco para matar especies pequeñas, peces o aves, ¿verdad? Los toya. Hay otros, según su forma, y aquí está que habla la lítica sobre este es un libro mexicano, ¿verdad? Porque lo vuelvo a repetir, la clasificación de los chuzos está hecha por los gringos, sobre todo está hecha, el libro que yo tengo, que no lo traje ahorita, y habla de la clasificación de los chuzos, es del estado de Texas. Entonces, como Texas está pegado con México, y ahí agarramos la clasificación. Este libro es de Alonso González Contreras, ¿verdad? Donde está interesante el libro, pero pues no viene más que lo mismo, habla sobre la cuestión de la lítica, ¿verdad? De aquí de la región. Nuestros indígenas de aquí de San Pedro debemos estar orgullosos porque se puede decir, ¿verdad? Y casi lo puedo afirmar, que los chuzos es un arte. Es un arte, ¿por qué? Porque los chuzos de aquí, de San Pedro sobre todo, de Argentina, son los chuzos más hermosos del mundo. Y ese es un orgullo para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están hechos como si lo hubieran cortado con una navaja de rasurar. Entonces, se dice que porque tenían técnicas para hacerlos, en este caso era calentamiento del agua y los hacían y quedaban jabonosos. Entonces, ese es lo principal que me gusta y me siento orgulloso aquí de nuestros indígenas de San Pedro o laguneros por tener los chuzos de los más hermosos en el mundo. Bueno, amigos, me gustaría que me preguntaran algunas cosas para no dejarlos así. Voy a terminar mi tema, pero quisiera que me preguntaran algo, a ver qué les pareció, si está interesante o no, o qué les gustaría saber sobre esto. Levanten la mano. A ver, futuros ingenieros, pregunten, no callen. No, tú no. A ver, ingeniero. Sí, mira, te quería preguntar de estos chuzos que tenemos aquí, que pues, eran diferentísimos, una variedad muy formidable, ¿sí? ¿Qué valor llegan a alcanzar en el mercado? Bueno, mira, esta cosa en el mercado, hablando internacional, sí, porque si hablas en el mercado nacional, pues aquí se puede decir que 20 pesos. Exactamente, pero en el valor internacional, por ejemplo, esta pieza, una pieza muy valiosa. ¿Por qué? Porque aparte de que está el chuzo, está el cuchillo. Aparte de que está el cuchillo, es una pieza de un cuerno de venado. Todos esos factores
se reúnen. Si nomás fuera el puro chuzo, yo le daría un valor, según los libros que tenemos, un valor dentro de unos 50 a 80 dólares, este chuzo. Pero así, con todo y el cuchillo entero, así como está, pedazo antidieta, yo por ejemplo este cuchillo lo valúo mínimo $1,000, $2,000. Por eso aquí platiqué y lo pido mucho. Pero ese es el valor. El valor depende según el grado en que esté, si está muy bien conservado, que no tenga roturas, los cortes que sean finos. En este caso, cada clasificación de chuzo tiene sus cortes, ¿verdad? No crean que nada más están así, no, tenían sus técnicas. Y algunos chuzos, por ejemplo el Clovis, está la diferencia en que tenía una canalita en medio, y esos son los más antiguos que hasta ahorita han salido. Esos son del Paleo Indian, así le llaman, que vienen saliendo en el periodo Pleistoceno. El Pleistoceno ya está en la era Cenozoica, o sea, el más nuevo. Estamos hablando de las eras geológicas. Primero, pues en el caso de él estaba la Paleozoica, la Cenozoica. Ahí entra los períodos, ¿verdad? En este caso el Pleistoceno es ya de lo más nuevo. En este caso ya en conjunto, cuando ya sale el hombre, en este caso el hombre americano, ¿verdad? Ahí depende, ese chuzo del Pleistoceno, que es cuando estaban los grandes mamuts y los grandes bisontes, ¿verdad? Entonces se le ha dicho que era, pues hay un debate entre los gente que le gusta eso, científicos, todo, de que era un desangrador. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese tenía un flute, o sea, un pedacito así, ¿cómo les diré? Un flute, o sea, una cóncava, estaban cóncavas. Entonces decía que eran desangrados, que por ahí cuando entraba, en este caso, al animal herido, empezar a desangrar, ¿verdad? Entonces por eso ese era el flute. Otros dicen que no, que nada más era para amarrarlo, pero no lo creo, ¿verdad? Entonces es igual como el barber. ¿Para qué sirve el barber? Pues sirve que para cuando entre ya no pueda salir. De otra manera, si no tuviera el barber, inmediatamente se podría caer y no podría morir. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Lo felicito por su plática. Solamente tenemos más que su compañero Hugo, que nos incitan a realmente buscar y querer las tierras de donde nosotros somos, querer a nuestro México, porque muchas de las veces nos hace falta el civismo para que nosotros realmente sintamos ese nacionalismo que tantas cosas nos hace falta aquí. La pregunta directa es, yo sé que usted sabe, pero plática y todo, obviamente su compañero, pero me gustaría tener un sentido más profundo, en el sentido de que usted tiene alguna publicación de algún libro, de algunos artículos que nosotros podamos adquirir y de una manera para que usted también financiar todos sus estudios y que siga adelante con las investigaciones. Si nosotros pudiéramos, digamos, adquirirnos de manera digital con un libro, algún artículo que usted publique, algo para nosotros profundizar en el conocimiento de nuestro San Pedro, de la tecnología local, pues me gustaría mucho que me pudiera ayudar. Sí, mira, muchas gracias, hijo. Ahorita en Puerta yo no tengo nada de cuestión de escrito, pero sí hay un compañero que en un momento dado, a lo mejor al final, podría hablar con ustedes. Él tiene un libro que se llama San Pedro. Ha estado, él prácticamente lleva a salir el libro, pero se vino la pandemia, entonces se quedó, pero ahorita, un poquito más adelante voy a hablar, o él, el maestro Francisco Barbosa, que es historiador de aquí de San Pedro, a lo mejor si hay en coordinación algo que nos puedan apoyar, en este caso apoyar a él y él como compañero de escritores, ¿verdad? Apoyarlo. Gracias, hijo, por eso de que les ha gustado. Pues sí, realmente es San Pedro, por eso les digo, es muy rico en toda su historia, en su gente. Lamentablemente nuestras autoridades se dedican, se puede decir, que a la política,
y no le entra mucho la cuestión cultural. Entonces, mientras un pueblo o nación esté dedicándose a otra cosa que no sea cultura, no tenga arraigo, pues vamos a ver ese tema. Por eso yo he dicho que ojalá que pronto se resuelva el tema del agua aquí en San Pedro, porque yo puedo hacer una cosa, por ejemplo, vamos a rescatar la Casa de la Torre, que es otra cosa que traemos los escritores de San Pedro, rescatar esa casa hermosa, la casa que se llama Casa de Melchipi. Hemos recolectado hasta 3,000 firmas y no hemos sido escuchados por las autoridades. Entonces, cosas así pues lo llenan a una de tristeza. Entonces, les decía que yo quisiera que ya se resolviera el tema del agua, porque mientras no se resuelva el tema del agua, las autoridades no se quitan, no se dan las manos. No, pues yo o también, no, porque ¿por qué pusieron el obelisco ese de la conmemoración del 14 de la toma de San Pedro? No, que para qué, o sea, no les gusta a la gente de la mayoría de la cultura ni a nuestros políticos, entonces por eso pues, van a seguir haciendo sus carreteritas y hacer. Entonces necesitamos cultura, necesitamos, y hasta cierto grado son tontos, porque la cultura atrae turismo, atrae gente. Y aquí San Pedro tiene para hacer proyectos turísticos muy importantes. Tenemos con qué, ¿verdad? Tenemos el Panteón, tenemos la cuestión de la Candelaria, tenemos la Vega, que hubo también, es otro tema que a veces ha hablado, o sea, aguas termales, o sea, infinidad de cosas, pero les ha faltado a nuestras autoridades visión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa. Gracias. ¿Alguna otra cosa? No voy a terminar mi intervención y ceder. Quisiera preguntarle, aquí en San Pedro se saben de coleccionistas de chuzos, Bueno. o sea, como para ya pensar también en un lugar establecido como tal. Mira, sí, yo tengo un museo, ahí en Changarro, ahí para Perder el Tigre, eso hay un chascarrillo, ¿verdad? Ahí tengo un museo, porque lamentablemente está medio pellón, pero tiene lo básico, lo importante, tiene de todo, y se puede decir que a lo mejor tenemos mucho más que en este caso lo que había en el museo anterior que estaba ahí en el Museo Francisco Madero actual. Había un museo en el sótano que había muy buenas piezas, sobre todo unos amonitas gigantescas de 1 metro. No sé dónde está, probablemente unos dicen que ahí está en la Casa de la Cultura, pero ojalá que se rescate. Pero en este caso siempre nosotros hemos estado pugnando para que se haga un museo, y yo en lo personal, en delante, yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a ponerlo en comodato o hasta el último caso donarlo. No me gustaría donarlo porque por lo mismo desconfiamos de las autoridades. Entonces tenemos que si lo vamos a hacer, tenemos que primero como dato, que vaya registrado, todo con un contador público, y a lo mejor más adelante sí lo podemos donar. O sea, ¿por qué? Porque son piezas muy importantes. Yo en lo personal tengo, se puede decir que no debería estar pobre, pero a mí el dinero no me interesa, más que para vivir más o menos. Pero así que diga, o sea, a mí me interesa el acervo cultural, en este caso San Pedro, y hasta después, el día que haya un museo digno, ahí estarán las piezas. Gracias. Bueno, ahora sí le vamos a hacer la palabra. Primero. Fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero Tomás John Wong, con esta conferencia, Antropología y Paleontología de San Pedro Coahuila. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a tomarnos un minuto antes de dar paso a la siguiente invitada en esta serie de conferencias conmemorando los 100 años de elevación de Villa a ciudad de San Pedro de las Colombas.